Dios les bendiga, hermanos, en este precioso día. Es para nosotros una bendición estar aquí con ustedes para la meditación de la hermosa palabra del Señor. Siempre tenemos la imperiosa necesidad de retroalimentarnos con temas que nos bendicen, que nos ayudan, que levantan nuestro ánimo, en los que nuestro espíritu se edifica y se fortalece. Y este día queremos hablar de el tema de la oración privada. Está conmigo el pastor Ramón Lechuga, pastor de una de nuestras iglesias en Ciudad Juárez, y es un privilegio, una bendición estar juntos aquí con ustedes. Escuchamos un saludo de nuestro hermano Ramón. Que el Señor me los bendiga, hermanos, a cada uno. Agradecido con Dios por esta bendición, esta oportunidad que tenemos de estar aquí, hermanos, para compartir con todos ustedes un momento de meditación en la palabra, que yo sé que será de bendición, puesto que, como ya lo anunció el hermano, hablaremos de la oración. ¿Quién no necesita, hermanos, orar? Y entonces esta mañana vamos a ofrecer algunas directrices para orar de una manera más efectiva cuando lo hacemos en nuestra oración privada. Gracias, hermano Joel, y gracias a este canal que nos permite estar aquí. Amén. La cita bíblica que nos ocupa se encuentra en Daniel capítulo 6, versículo 10. Y se lee de la siguiente manera. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Muchos son los complementos, los elementos, los compuestos que nos ayudan para la formación de nuestro carácter como cristianos. Algunos son muy necesarios, muy importantes, tienen un grado de importancia grandísimo y son prioritarios. Otros tal vez no tanto, pero todos los elementos que componen la formación de nuestro carácter como cristianos para el enfrentamiento, ¿verdad?, con las necesidades de lo cotidiano son importantes, son trascendentales y no podemos darnos el lujo de olvidar ninguno de ellos. Por eso es muy importante el tema que nos ocupa en esta hora. El cristiano pues tiene también la ayuda del ayuno, ¿verdad, hermano? Sí. La meditación, la lectura bíblica, el desarrollo de los dones del Espíritu Santo. Pero algo muy trascendental y muy importante lo constituye la oración, y particularmente la oración en privado. Este pasaje, hermano Ramón, nos habla de un Daniel que ante circunstancias muy adversas, muy estresantes, ¿Cómo no? circunstancias muy contrarias y muy definitivas para su vida, la vida de sus convicciones, él tuvo que hacer una importante decisión. La decisión decía que no debían de orar a otro Dios, ¿verdad?, que no fuera el rey. ¿Qué opina, hermano? Bueno, sin duda que, hermanos, que en la vida del cristiano hay momentos así, en que uno se enfrenta con situaciones difíciles, duras, dolorosas, pero que la Biblia nos insta a orar precisamente cuando nos encontremos en esas circunstancias. Creo que de todos los creyentes, de alguna manera hemos vivido experiencias difíciles. Como ya dijo el hermano Joel, tenemos recursos, la enseñanza, el asistir a la iglesia, el consejo pastoral y lo que el hermano mencionó, pero de entre ellos, hermanos, la oración es algo que no podemos pasar por alto. Sin duda que las otras cosas son buenas, buenísimas, pero la oración es el acto cumbre. ¿Por qué? Porque es cuando hablamos con nuestro Señor. Y como ya se dijo, Daniel se encontraba en una situación muy difícil. Peligraba su vida.
su testimonio, sus convicciones, Sí. de manera que él acudió al recurso de Dios, la oración. Me encanta la estructura de este versículo, que reúne algunos elementos que son, como ya dijiste, hermano Ramón, directrices para indicarnos, ¿verdad?, cómo debe ser la oración privada. Sí. Y el primero de ellos que nos marca el texto dice, entró en su casa. Sí. Entró en su casa. De manera entonces que la oración privada se hace en el propio domicilio, ¿verdad? No solamente en público, no solo en el templo, no solo donde hay otras familias, donde hay una reunión, que se hace la oración, pero que es diferente. Aquí Daniel nos indica que él entró en su casa, él hizo una oración en su propio domicilio. Y esto nos ayuda a recapitular o a entender acerca de la trascendencia de esta oración sola con Dios, o solos con Dios, en privado con Dios, solamente en la presencia de Dios. ¿Será acaso, hermano Joel, que la oración así en privado, únicamente con Dios, tendrá algún valor extra a la oración que hacemos, por ejemplo, en la congregación, o a la oración que ahora la pandemia nos obligó a hacer en transmisiones? ¿Será que estar a solas con Dios en casa tendrá un valor agregado? Lo digo porque el Señor Jesús también tenía esa idea. Y Él dijo, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que te ve en secreto. Y tu Padre que te escucha, que te ve, que te observa en secreto, dice, te recompensará en público. Quiere decir que la práctica de Daniel está emparejada, empatada, acorde con lo que Cristo enseñó. Yo diría entonces, hermano Joel, que sí podemos pensar que la oración así tiene un valor agregado. Amén. Si me permite decir un pensamiento, sí. Cuando estamos a solas, hermanos, no hay interrupciones. No hay quien nos distraiga. No hay quien nos saque de nuestra oración, de lo que estamos platicando con Dios, primero. Segundo, como no hay nadie a nuestro alrededor, estamos en casa, estamos en el aposento, podemos explayarnos y derramar nuestro corazón, pero de una manera total. Entonces yo creo, hermanos, que lo que Daniel nos enseña aquí es algo que debemos de practicar cada uno de nosotros. Entrar a casa. Ahora, no estoy diciendo que las otras oraciones no son efectivas. Claro, el Señor mismo oró en público, hermanos. Oró para multiplicar la comida. Oró con sus discípulos. Oró en privado. Sí. Oró en la tempestad. En fin. Pero esta oración que Daniel practica, repito, en mi opinión está acorde con lo que Cristo dijo acerca de la oración. Amén. Mire, un personaje dijo que la oración es el acto omnipotente que pone las fuerzas del cielo a disposición de los hombres. Qué interesante expresión, ¿verdad? Sí, hermano, y yo encuentro que es razonable lo que este autor dice, porque la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo será hecho. Que lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Que lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces coincido, hermano Joel, con la expresión de este autor de que cuando oramos, el poder de Dios está para moverse cuando pedimos correctamente. Por otro lado, no es solamente, hermano Yuga, quién oramos, sino por quiénes oramos. Porque podemos hacer una lista de personas necesitadas, surgidas en imperiosa necesidad, y que es el momento preciso e íntimo, ¿verdad?, con Dios, de ponerlas en las manos del Señor.
Otro personaje dijo, William Law, dice que no hay nada que nos haga amar más a una persona que orar por ella. Exactamente, exactamente. Interesantísimo y necesarísimo también, porque nuestro interés en los individuos, en las personas, en las necesidades de esas personas, lo encauzamos al más grande de los seres, al único, Así es. imbatible, ¿verdad?, que existe en el universo, el creador de todas las cosas, que es nuestro Dios todopoderoso. Por otro lado, William Temple dice que Dios es perfecto amor y perfecta sabiduría. Por tanto, no oramos para cambiar su voluntad, sino para traer nuestras voluntades en armonía con las suyas. Se me figura, hermano Joel, Sí. que cuando leemos a Daniel, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento dice orar los unos por los otros. Y no nos está sugiriendo, nos está dando una orden, es un imperativo. Orar los unos por los otros. Ahora, ¿cuál es la prioridad? Pues la necesidad que existe en el momento. Exacto. En ese momento sabemos de alguien, por ejemplo, si usted ahorita tiene una petición, mándela y oramos por ella, porque es la necesidad del momento. Pero lo importante es que aprendamos, hermanos, a orar unos por otros. Es más, casi me atrevo a decir que preferible es pensar primero en otros que estar pensando únicamente en nosotros. Sí. Y yo, y mí, y los demás. Así es que, hermanos, repito, se me figura que cuando leemos Daniel, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Amén. El primer pensamiento es, pues, la oración privada se hace en el propio domicilio. Dice que Daniel entró en su casa. El segundo pensamiento es que él se arrodillaba. Así De es. manera entonces que la oración privada incluye postración, hermano Lechuga. Sí. Este aspecto que es tan necesario, se arrodillaba, es una posición que sugiere una actitud de veneración, de solemnidad, de respeto, de reverencia, de entrega absoluta en la adoración. Es una posición que sugiere sumisión profunda, contrición, dependencia de Dios. Y es en tal actitud y posición que el ofrendante puede confesar, pedir misericordia, implorar la gracia divina. Dice que Daniel se postró, se arrodillaba, se humilló delante de la presencia de Dios. Creo, hermanos, hermano Joel, que el acto de postrarse quita de nosotros orgullos, quita de nosotros derechos. Sí. Y al postrarnos, estamos demostrándole a Dios que estamos en una entrega total. Total. Amén. En una entrega absoluta, sin condiciones. Ahora, hay en la Biblia varios pasajes en donde la gente se postró delante del Señor. Sí. Yo me recuerdo aquella mujer que llegó a la casa de Simón y que derramó un perfume carísimo en sus pies, Sí. lloró sobre sus pies, los lavó con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos. Y Cristo tuvo una buena opinión sobre esta mujer. Dijo, esta mujer se ha adelantado, ha preparado con su perfume mi cuerpo para la sepultura. Fíjese, por ese acto de venir y arrodillarse a los pies del Maestro. Yo pienso que esa debe ser nuestra actitud. De Daniel, me motiva mucho, hermanos, esto de Daniel, que se postra y Dios lo ve con agrado. No dude nada, hermano, hermana, postrarnos, entremos a nuestra recámara, apartemos tiempo para estar a solas con el Señor, postrémonos con Dios. Y Daniel aquí lo está diciéndonos, se arrodilló. Y ya el hermano Joel lo dice,
pues es una señal, ¿verdad?, de humillación, en donde nosotros no tenemos nada con qué acercarnos a Dios. Es en sí un acto en que se pide misericordia. Amén. Únicamente. Amén. Fíjese, hermano Ramón, Federico Ballard hace pues una especie de frase muy interesante, poética incluso. Dice: mejor a Dios te elevas cuando te humillas. Nunca es más grande el hombre que de rodillas. Crecemos en estatura en la oración. Subimos a la presencia de Dios, nos elevamos humillándonos, ¿verdad? Terrenamente, humanamente hablando, arrodillados pues medimos menos, pero espiritualmente hablando y según el concepto divino nos elevamos, crecemos, aumentamos en victorias, en poder, en estatura y en todo sentido, porque la oración hace ese efecto, produce ese efecto en la vida de las personas, en la vida del creyente, de toda persona que se humilla delante de la presencia de Dios y está de rodillas, humillado así, está creciendo, está aumentando. ¿Cómo no? Yo no he tenido el gusto, no recuerdo al menos, creo que no, de haber saludado a un presidente de nuestra nación, por ejemplo. No he tenido la oportunidad. Yo creo que se ha de sentir bonito, hermano, ¿verdad? Sí, que claro. El presidente de la nación le tienda a uno su mano. Oiga, pero cuando oramos, no es ante ningún hombre, por muy poderoso que sea. No. Es ante el Creador, es ante el Dios Todopoderoso cuando estamos en la oración, hermano. Por eso dice bien este pensamiento: nos elevamos, hermanos. Si saludar a un hombre distinguido nos eleva, imagínese cuando oramos con Dios. Pues, hermanos, nuestra alma, el fuero espiritual que todo creyente tiene, sin duda se ensancha, se alimenta, se fortalece, crece, se eleva a la presencia del Señor. Así es que, hermanos, cuánta enseñanza hay en este pasaje, en este pequeño versículo sobre la oración. Y postrarnos es algo muy encomiable que nunca debemos de olvidar. Se arrodillaba. Así es. Ignacio de Loyola dice que nosotros debemos orar como si todo dependiera de Dios, pero también debemos orar como si todo dependiera de nosotros. De manera entonces que en el acto de la oración nosotros estamos cumpliendo con una imperiosa necesidad de parte nuestra como hijos de Dios, como cristianos, como personas necesitadas, urgidas, haciendo la voluntad de Dios, porque Dios dice: humíllate, arrodíllate. Y es la mejor actitud, es la mejor postura que nosotros debemos o podemos tener en la oración. Víctor Hugo también escribe y dice esto: algunos pensamientos son como oraciones. En ciertos momentos, cualquiera que sea la postura del cuerpo, el alma está de rodillas. Eso es. Qué interesante, qué bonito y qué hasta poético, ¿verdad? Es esto. Cuando nosotros oramos sinceramente, profundamente, con lágrimas en los ojos, que levantamos nuestras manos y que nos humillamos delante de la presencia de Dios, el alma está allí postrada en oración, adorando al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Hermano Joel, me parece muy oportuno este pensamiento, que finalmente la postura puede variar. Sí. Porque habrá casos cuando la gente no pueda postrarse físicamente, está enfermo, está en una cama, está en una silla de ruedas. Pero sí podemos postrar nuestra alma. Amén. Y eso es importante. Claro, si a esto le agregamos este cuerpo, hermanos, esta carne que periódicamente tenemos que estarle bajando los humos, por decirlo así, hermano, conviene. Pero si alguien por alguna razón física no puede, podemos humillar también nuestra alma, el ser interno, humillarlo en la presencia del Señor, y Dios nos va
a oír. Llegaron 10 leprosos con Cristo. Y lo único que le dijeron fue, queremos misericordia. Queremos misericordia. Otros sí se postraron, pero estos 10 no. Pero pidieron misericordia. Su alma se postró. Sí. Llegaron con el que tiene misericordia. Llegaron con el que tenía el poder para sanarlos. Y los mandó a cumplir con la liturgia que decía la ley. Y mientras caminaban, iban sanando. De aquellos 10, uno tuvo el deseo de regresar, dejar a un lado la liturgia, pero entonces sí venir y postrarse delante del Señor. Y el Señor se fija y se da cuenta de las actitudes y dijo que no eran 10. ¿Por qué nomás vino uno? Y por si fuera poco no es judío, no es gentil, es samaritano. Se fija el Señor, Claro. la postura que traemos a nuestra alma. Por eso aquel hombre que llegó a la oración y que decía, Señor, yo no soy como estos pecadores. Yo pago los diezmos de todo. Esa actitud no, hermanos. Sin embargo, el otro se daba golpes. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Dice la Biblia que salió este antes justificado que el otro. ¿Por qué? Por la actitud, por la posición, por la postura del alma. A esto agreguémosle postrarnos físicamente también. Y hablando de oración, pues este canal tiene su línea de oración a la que hay que pues hablar. Si usted tiene alguna necesidad, algún problema que quiera ponerlo en las manos del Señor, Dios es poderoso para contestar su petición. El número para hablar es el 915, el área, y el número es 532-8518. Llame. Hay personas escuchando, contestando el teléfono para que usted ponga o exponga su necesidad, su petición. Un tercer pensamiento se desprende de este texto que habla de la oración privada. Vimos que, en primer lugar, esta se hace en el propio domicilio. La oración privada incluye postración. Daniel se arrodillaba. Pero un tercer elemento es que la oración privada puede ser incisiva, sistemática, constante. Dice que oraba 3 veces al día. Y claro, hermano Ramón, que no oraba por los alimentos, ¿verdad? Su oración era una oración especial y específica por lo que Daniel estaba confrontando, por la necesidad que había en su entorno, en su contexto, de prohibición respecto precisamente de la oración. Sí. Y sin embargo, él lo hace 3 veces al día. Cuando Cristo enseña, hermanos, sobre la oración, que por supuesto es el ejemplo a seguir, es el maestro de maestros, es el autor de la vida espiritual de la iglesia. Cuando él habló sobre la oración, él dijo, cuando oren, oren así. No dice, si alguna vez oras. No dice, Exacto. si tienes tiempo para orar. No dice, si se te ocurre orar. No. Él da por sentado Cierto. que el creyente ora. Y luego da las directrices, cómo orar. Por eso dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego nos regala, hermanos, esa oración de oro llamado el Padre Nuestro. Entonces, cuando Cristo habla de eso, que es nuestra máxima autoridad sobre las cosas espirituales, Él da por sentado lo que Daniel está practicando aquí, hermanos. Claro. Una forma sistemática. En la vida del creyente debe de existir un sistema de oración diario, permanente, constante. Podemos hablar del horario, cuál es el mejor horario para orar. Podemos hablar, bueno, ya lo dijimos, la mejor postura es postrarse. Podemos incluir varias cosas sobre la oración. Pero una cosa sí, hermanos, queda bien determinada en los labios de Cristo. Todo creyente debe practicar la oración. Cuando oren,
oren así. ¿Por qué? Porque el Señor deja por sentado que Él está esperando que los creyentes oren. Y Daniel, hermanos, es un ejemplo muy claro de que la oración, como el hermano Joel dice, debe ser sistemática. Cada quien debe tomar tiempo para orar. Bien. La oración así implica disciplina, hermano. Implica constancia, tesón, Sí, insistencia. Implica comprensión de la intensidad y la naturaleza de los problemas. Un día Cristo dijo, esto no sale, sí. sino con oración y ayuno, ¿verdad? Sí. Porque es tan pesado, porque es tan grande, porque es tan dificultoso, porque implica romper cadenas muy fuertes y que hay que ser así, de esa naturaleza y envergadura, incisivos, insistentes, constantes situaciones. ¿Cuántas situaciones y problemas precisamente demandan una oración incisiva como la oración de Daniel? Si queremos respuestas, necesitamos entonces consistencia y sistematización en nuestras oraciones, hermano Ramón. Sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de aquel ciego que en un pasaje dice que estaba a la entrada de Jericó y luego en el otro pasaje paralelo dice que estaba a la salida. Bueno, ahorita no es el tema, pero nomás les voy a decir que cuando Cristo tuvo esa experiencia, había el Jericó antiguo que destruyó Josué y un Jericó nuevo. No hay contradicción. Pero lo que quiero llamar su atención es que dice la Biblia que aquel hombre clamaba, gritaba, de tal forma que molestó a los discípulos. ¿Cómo la ven, hermano? Es increíble, ¿verdad? Que los discípulos se molestaron porque alguien clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, y aquel hombre insistió, sistemático, hasta que captó la atención del Señor. Y hermano, no nos queda nomás que eso. Orar de una manera sistemática, insistente, hermano, para permitir que Dios obre, y en la medida que lo hacemos, Dios no se hace esperar. Dios manifiesta su misericordia. Yo quiero platicarles, por si alguien estuviera viviendo una experiencia igual, hermanos, que hace 2 años yo estuve muy grave, enfermo de COVID. Estuve internado 15 días. Y lo más grave es que se infectó también mi familia, mi esposa, mi hija. Nomás mi yerno no. Mi hijo, hermano, Misael, que vivía aquí en El Paso, él estuvo internado aquí. Y 22 días después él falleció. Sí. Un joven, hermanos, de 44 años. Usted no se imagina, hermano, el dolor que es perder un hijo. Y mi esposa y yo jamás le hemos dicho a Dios por qué. No ha habido reclamos. Solamente le hemos dicho a Dios y le seguimos diciendo, hermanos, solamente sosténnos, solamente ayúdanos, solamente danos fuerza, porque es una situación muy difícil, hermano. Sí. ¿Pero sabe cuál es? Que nos hemos metido así sistemáticamente en la oración. No la hemos dejado. Y hemos sentido que el Espíritu Santo no ha venido en nuestro auxilio, en nuestro socorro. Más las oraciones de tanta gente, hermanos, que nos hicieron saber que estuvieron orando por nosotros. Así es que por experiencia propia yo se lo digo, viviendo un dolor tan grande como perder un hijo, hermanos, hemos experimentado también el alivio de Dios por medio de la oración. Amén. Así es que, hermanos, Daniel dependía de él su vida misma. Por eso él practicaba un sistema de oración. Y dice el pasaje, oraba 3 veces al día. Y simbólicamente orientado hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué?
porque sabía que allá estaba la presencia de Dios, donde estuvo el templo. Bueno, nosotros no tenemos que apuntar nuestra posición hacia la ciudad de Jerusalén. Debemos de apuntarla hacia el cielo, donde está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros. Bien, hermano, con esto concluyo antes de ir a una pausa musical. Cuando nosotros acudimos a Dios en oración, el diablo sabe que vamos a proveernos de poder en su contra, y por eso se opone tanto como puede a que nosotros oremos. Por eso necesitamos orar incisiva y sistemáticamente. Vamos a una pausa musical y luego regresamos para concluir con este interesante tema de la oración privada. No olvide que la línea de oración, para que usted ponga sus necesidades, sus peticiones, y ya que estamos precisamente hablando de oración, es el área 915 y el teléfono 532-8518, para que usted exponga sus necesidades. Repito, es 532-8518. Hermano Ramón, me llama mucho la atención que Daniel permaneció en su eficacia, en su servicio, en su eficiencia, en su gloria, vamos a decirlo así, como un gran líder, como un hombre espiritual, como una persona útil a la nación, tan digno de confianza por los reyes, que aquellos sátrapas se pusieron precisamente en contra, y es la razón de este capítulo. Pero Daniel precisamente manifestó durante todo este tiempo, durante 3 reinados, ¿verdad? Creo que fueron los babilónicos, el gobierno medo-persa y persa, ¿verdad? Y Daniel se mantuvo ahí, se sostuvo. Qué interesante es pensar que una de las fuerzas, una de las armas poderosísimas que tuvo Daniel precisamente lo constituyó precisamente la oración. Y la oración en privado, porque él lo hacía sistemáticamente, hermano. Así es. Interesante. Sí. Y de ahí su victoria, y de ahí su gran enseñanza para nosotros. Fíjese, ha trascendido por cientos y cientos de años. Amén. Su experiencia, de la cual nosotros podemos aprender. La situación de Daniel no era sencilla, hermanos. Lea el libro de Daniel, dése cuenta de lo que estaba en juego. Claro. No solamente en este momento de este pasaje que ahora leímos, sino recién llegados de la esclavitud. Ellos comenzaron con dificultades siendo jóvenes, desde no querer comer la comida que se ofrecía a los dioses paganos. Sí. Cuando fue echado al foso de los leones. Hermanos, sin duda que sus victorias las obtuvo en esos momentos de oración privada que él practicaba. Amén. Muy hermoso. En cuarto lugar, encontramos que la oración privada, eso nos lo da el texto, ¿verdad? Con una claridad preciosísima. Encontramos que la oración privada necesita estar saturada de gratitud. Dice el texto que Daniel daba gracias delante de su Dios. Nunca nosotros debemos olvidar, queridas personas que tan amablemente nos distinguen con su presencia a través de este programa, nunca debemos olvidar tan excelente actitud e ingrediente en nuestra oración. Pues cuántos favores y misericordias ha derramado ya nuestro proveedor, nuestro Dios, que le debemos tantísima gratitud todos los días de nuestra vida, porque nos ha dado todo cuanto hemos necesitado. Y lo que no nos ha dado es porque precisamente no lo necesitábamos o no era su voluntad dárnoslo en su momento. Y que eso fue precisamente lo que nos dio la bendición y la victoria. A veces el no de Dios es el sí para nosotros, simplemente seguir adelante y aún así, aunque no nos dé lo que le pedimos, darle gracias a Dios. Sí. La gratitud es importante. Importantísimo la gratitud para Dios.
Yo les decía ahorita que el Señor se fija, se da cuenta, revisa quiénes son agradecidos. Y Él hizo notar que de aquellos 10 leprosos, nomás uno dice, volvió a dar gracias. Sí. Ahora, el Padre Nuestro también de alguna manera incluye esto. Tanto al principio como al final. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Y la adoración es parte de nuestra gratitud. Sí. Porque, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo agradecerle a Dios? Pues adorándolo, bendiciéndolo. Por eso Cristo nos lo enseña y dice, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Y luego enseña lo demás y al final dice, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Amén. Hermanos, nunca debe de faltar la gratitud en nuestros momentos de oración. Motivos, mire hermano, tenemos así para darle gracias al Señor. Muchos motivos tenemos para darle gracias al Señor. Son tantas las razones que podríamos enumerar, que casi creo que sería una lista interminable, hermanos, si pudiéramos escribir cosa por cosa de aquellas situaciones en las que Dios nos ha favorecido con su misericordia. Sería, hermanos, una lista casi interminable. Cierto. Entonces, cada una de esas cosas deben ser un aliciente, un motivo para ser agradecidos con nuestro Señor. Y hermanos, Daniel, una vez más, nos pone el ejemplo. Dice, daba gracias delante de su Dios. Y a él no le importaba, hermanos, los enemigos. Él seguía en su devoción con Dios. A él no le interesó las amenazas de que el que adorara o pidiera a otro Dios que no fuera la estatua del rey iba a ser muerto. A él no le interesó eso. No tenía miedo porque sabía a quién, hermanos, estaba orando. Por eso dice que daba gracias a Dios delante de su Dios. No lo olvide, mi hermano, mi hermana. La gratitud es parte integral de nuestro tiempo devocional, de nuestro tiempo de oración. Kirk Bergsten señala que la oración es como el respirar. Si no respiras, mueres. Y si no oras, pues mueres espiritualmente. Es un alimento para el alma, es una relación con Dios, es un sostener, ¿verdad?, nuestra vida en constante vigencia y contacto con el Señor. Por eso es tan importante la oración. Y llena de gratitud, ¿verdad? Precisamente está cargada de los mejores implementos y herramientas. Dice Meredith que el que se levanta de la oración con mejores sentimientos ya ha obtenido una respuesta a sus súplicas. Esos sentimientos obviamente deben de estar cargados de gratitud. Cuando oramos estamos seguros porque tenemos fe en el Señor, por eso oramos, porque acudimos a Él por fe y con fe. Ya debemos darle gracias a Dios, incluso hasta por adelantado, por lo que Dios va a hacer. Hermano, y a veces Dios contesta muy pronto. Hermano Gloria a Joel, Dios. dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Número 1, se nos invita a bendecir a Dios. El adorarlo es parte de la gratitud, ya lo dije. Pero en todo tiempo. No solamente, hermanos, cuando las cosas marchan bien, cuando los vientos nos favorecen. Llegará a nuestra vida vientos contrarios. Sí, claro. Pero eso no debe cambiar. Nuestra actitud de gratitud, de adoración, no debe de cambiar. Por eso el salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. A veces, repito, las cosas no van a salir bien, hermanos. Aún así, ese sentimiento de gratitud, de adoración, de alabanza a Dios, no debe de cambiar.
nosotros somos gente agradecida, hermanos. Si ponemos en una balanza las cosas buenas con las cosas malas, o negativas, no malas precisamente, yo creo que se inclina la balanza por las cosas buenas. Amén. Son muchas más, hermano. Claro. No negamos los momentos difíciles. Yo ya le dije lo que acabamos de pasar hace cerca de 2 años. Aún así, la balanza se inclina todavía por las cosas buenas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. Carlos Spurgeon, el gran excelso predicador, ¿verdad? Él escribió esta frase que me impactó tremendamente porque es una verdad innegable, inmarcesible, diría yo. No se marchita a través de los tiempos. Él dijo que las plegarias vacías de fervor y de espíritu vehemente, sin gratitud, son como saetas sin punta, como espadas sin filo, como un ave sin alas. No se clavan, no hieren, no llegan al cielo. Entonces nuestra oración debe estar saturada de gratitud. Pablo dice, dad gracias a Dios en todo, ¿verdad? La gratitud es un elemento, vamos a decirlo, del creyente, innegable. Ahí está. No podemos ser cristianos sin ser agradecidos, hermano. ¿Sí? No podemos ser cristianos creyentes sin tener ese elemento de gratitud que es tan necesario, ¿verdad?, en la vida cotidiana. Hermano. Que no se nos olvide, hermanos. Daniel nos pauta los pasos a seguir para tener una oración que agrada a Dios. Y vaya que si Dios le respondió a Daniel de una manera milagrosa, hermanos, milagrosa. Entonces, parte de esa oración es la gratitud. Y no debe de faltar en ningún momento, hermanos, ser agradecidos con el Señor. Siempre habrá cosas buenas que estamos recibiendo del Señor, usted y yo, todos los días. La misericordia de Dios dice que son nuevas cada mañana. Cada mañana estrenamos bendiciones, misericordias de Dios. ¿Imagina? Estamos comprometidos con el agradecimiento. Amén. Finalmente, Daniel nos enseña en este versículo tan riquísimo, ¿verdad? Perdón por la forma de decirlo, este versículo tan rico, ¿verdad?, en esencia. Él concluye diciendo que la oración privada es una forma de vida que no debe abandonarse. Sí. Dice, oraba como lo solía hacer antes del problemón, antes de que aquello explotara. Él oraba. Y ahora que aquello explotó, y ahora que el problema se puso mayúsculo, él siguió orando, como lo solía hacer antes. Siempre la oración debe ser parte, hermanos queridos, del bagaje en el viaje de la vida, en el cristiano. La oración debe formar parte de nuestras convicciones, parte de nuestro equipaje. Y yo concluyo en esta hora con una cita, ¿verdad?, de Bartolomé Cairasco, que habla de la oración. Es un verso muy hermoso. Dice, es la oración solícito tercero que concierta los pleitos más insanos. Es carta a favor, fiel mensajero, refugio, sombra, albergue de cristianos. Dádiva que reprime al juez severo, cuerda que liga las divinas manos. Música de admirable punto y letra, que al mismo Dios el corazón penetra. Qué bonita expresión, qué bonito verso. Pues necesitamos orar, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Estamos pasando por situaciones ambientales muy específicas, muy atípicas, ¿verdad? Sí. Se ha usado mucho ahora esa palabra.
Pues esto nos incita mucho más a seguir el ejemplo de Daniel. Cuando las cosas se ponen difíciles, es tiempo exactamente de orar. Así es. Amén. ¿Quieres concluir con algo, hermano? Bueno, hermanos, la invitación a que cada uno de nosotros, como Daniel lo hizo sistemáticamente, tengamos un devocional diario. Amén. Personalmente a mí me gusta orar en la madrugada, me siento bien, mi mente está fresca, acabo de despertar, los niños están dormidos, no tengo niños chicos yo, pero están mis nietos ahí, viven conmigo, no hay ruido y repito, cada quien tiene su forma. El asunto es que tengamos esos momentos de oración, hermanos, de gratitud, de alabanza, de petición al Señor. Que no falte, hermano, en su vida, que no falte en mi vida, porque todos los días necesitamos del Señor. Aunque las cosas vayan bien, viento en popa, aún así debemos de orar, porque quién sabe más adelante si los vientos sean contrarios. No dejemos de orar, hermanos. Amén. Unos por otros. Tenemos aquí algunas peticiones, hermanos, que queremos orar por ellas. Y a grandes rasgos, a grosso modo, vamos a simplificar. Son algunas, y qué bueno que las ponemos en las manos del Señor. Tenemos esta oportunidad. El hermano Daniel pide sanidad por su alta presión y por depresión. Hermana Juanita, para el matrimonio de Ronald, que están sufriendo. Hermano Luis Salas, para Marina Salas, salvación. Y salvación para Juan también, y protección. Irma Payán, para su esposo que está enfermo, no le encuentran lo que él tiene. Hermana Manuela, sanidad de la cabeza, su memoria. Para José Luis también, que el Señor favorezca su trabajo. Noemí pide oración para su hermana Isabel Castro. Ella tiene cáncer, pide sanidad para ella. La hermana María pide que a Carmen se le quebró su cadera y que haya sanidad en ella también. Eulalio, trabajo para su nieta Marisol y fortaleza de su cuello. Hay otras, yo voy a orar por estas, hermano, tú oras por las tuyas. Sí, hermano. ¿Está bien? Sí, claro. Estamos delante de tu presencia, Señor, te En el nombre adoramos. de Cristo, Te damos Señor. gracias por tu palabra preciosa. Gracias, En el nombre Señor, de por Cristo. este ejemplo vital, Señor, de Daniel. Rogamos que tu palabra quede grabada Obra, indeleble, Señor. imborrablemente como enseñanza Obra, Señor. y como convicción, Señor, en la mente y corazón de los oyentes que nos distinguen Señor. tanto, Señor, con su presencia viva, Señor. Glorifícate en estas necesidades, en estas peticiones Señor. que ya has escuchado, Señor. No tenemos que repetirlas porque tú las conoces En todas el y cada nombre una de de Jesús. ellas. Solamente mencionamos, Señor, que aquí está un cúmulo de peticiones que las depositamos en tus preciosas manos, Señor, y las que se agregan, Señor, que quizá no lleguen, pero sabemos que tú eres poderoso y que tú Obra, eres Señor. digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre de Jesús, gracias, porque sabemos que tú lo vas a hacer perfecta y maravillosamente. En el nombre de Amén, Cristo, Señor. amén. Bien, hermanos, yo aquí tengo otras peticiones, pero déjenme le digo así rápido. Yo tengo oración todos los días a las 10 de la mañana, por Facebook. Y hemos visto cosas realmente gloriosas, hermanos. Una de ellas es que han cambiado los diagnósticos del médico. En primera instancia dice, ella está enferma de esto. Pasado el tiempo de oración, luego cambian y dicen, no era aquello. Sí, Y sí. están sanos. Mi hermana, la más chica, hermanos, de todos, le dieron 6 meses de vida porque su corazón estaba muy malo. Nos agarramos de Dios, oramos, tanto en Juárez como aquí, donde ella asiste. Y hermanos, sus riñones, trabajando al 15%.
Yo hablo con ella y le pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Y el otro día me platicó mi hermana, estuvimos en una reunión familiar. Dice, ¿qué te cuento? Dice que ahora fue caro con el cardiólogo, su corazón está trabajando bien. Y los riñones, pues, ¿qué crees? Dice, los traía trabajando al 15%, ya los estoy trabajando al 35%. Dios está haciendo la obra, hermanos. Así es que por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Creamos que Dios nos va a escuchar. Amén. Y aquí tenemos estas peticiones de la hermana Carrión por un hijo que está tomando porque su esposa le está pidiendo el divorcio. Que Dios obre para que regrese a los caminos del Señor y nos manda a saludar. Ella pertenecía a la Trinidad también. Hermana González, por finanzas y un asunto en su hogar. Hermana Cristina, pide sanidad. Hermana María, pide fortaleza física. Dolores Lozano, por un familiar. Un joven que está en la cárcel, pide salvación para él. Al otro lado. Alicia, Atrás por también. una necesidad que tiene. Atrás también. Sí, Graciela Alemán dice, se desmayó, va rumbo al hospital por su esposa, por el corazón, protección para ella. María Reina, sanidad por su hijo, Jonatán. A Raquel y su hija, protección y fortaleza. Esther, sanidad del corazón. Y su hijo a Mónica y trabajo para su nieto. Bueno, son diversas peticiones, todas tienen importancia para estas familias. Únase con nosotros, hermano. Padre Santo, Amén. en el nombre de Cristo, llegamos a tu presencia Sí, Jesús. de misericordia, de amor, Amén. de poder, Señor. Ese nombre bendito y poderoso que has dejado para orar, porque tú dijiste que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho. Amén. Aquí están, Señor, estas peticiones diferentes, distintas, pero son necesidades que las familias tienen. Pedimos que obres, que tu poder se manifieste, Señor, de una manera poderosa y que pronto escuchemos testimonios de tu manifestación de amor y de poder, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Sana a los enfermos, resuelve problemas, Sí. pero sobre todo, Señor, salva las almas, que aquí se está pidiendo salvación, Señor. Obra, mi Cristo. Obra, mi Señor. Amén. Bendito Espíritu Santo, ve Sí, sí. y toca las vidas con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Cristo lo rogamos, Señor. Amén. 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 Qué hermoso. Gracias, Ha sido una experiencia hermosa estar aquí, hermanos. Deseamos que Amén. Dios les siga bendiciendo. Un saludo de la hermana Margarita Espino, que desea que el Señor nos siga ungiendo, hermano, Bueno, y bendiciendo. yo la saludo en especial. Yo les quiero decir